Por fin se supo. La impactante razón de Halil Ibrahim y Esla Turkoglu. Madre mía, chicos y chicas. Esto es lo que estábamos esperando, ¿eh? El misterio de Halil Ibrahim y Esla Turkoglu que nos tenían a todos con la intriga a flor de piel. Ya saben, ese rollo que tenían, que si sí, que si no, que si se habían separado, que si se habían reconciliado. Un auténtico culebrón digno de una telenovela turca. Pero se acabó el suspense porque al fin ha salido a la luz el porqué de todo este lío. Y ojo que tiene miga. Están circulando un montón de rumores por ahí, ya saben cómo es esto de Internet, ¿no? Que si celos, que si problemas de agenda, que sí, un montón de cosas que al final no van a ninguna parte. Pero lo que a mí me ha llegado, y créanme que he tirado de la manta, es algo bastante más serio. No es un rollo pasajero, esto va un poco más allá. Mucha gente está diciendo que la distancia fue el problema. Que uno vivía en un sitio y el otro en otro, y claro, así es muy difícil mantener una relación, ¿verdad? Sobre todo cuando estás en pleno apogeo de tu carrera, que te salen proyectos por todos lados. Esla está que lo peta, cada vez más guapa y más exitosa. Y Halil, pues igual, el chico tiene su tirón, no nos vamos a engañar. Pero para ser honestos, yo creo que ahí hay algo más escondido. La distancia es un rollo, sí, pero cuando dos personas se quieren de verdad, ¿no? Encuentran la manera. Y lo que he escuchado, y esto es un salseo de los buenos, es que no era tanto la distancia física, sino la distancia emocional. Imagínense qué movida. Dicen, y esto no lo digo yo sola, que había como una falta de entendimiento, una desconexión. Como si cada uno estuviera viviendo su vida por su lado, y aunque se quisieran, ya no estuvieran en la misma sintonía. ¿Se imaginan? Estar con alguien que te importa, pero sentir que cada uno va por libre. Eso debe ser un palo tremendo. Además se comenta que ambos tienen personalidades fuertes. Y claro, cuando dos personas así chocan, pues ¡pum! Saltan chispas. No es que haya habido ninguna pelea gorda, que sepamos. Pero sí roces, discusiones que se iban acumulando, como pequeñas grietas que al final acaban por romperlo todo. Y aquí viene la parte que a mí me deja pensando. Muchos dirán, ¡ay, qué pena, se acabaron los tórtolos! Pero yo sospecho que esto puede ser una estrategia. Sí, sí, lo que oyen. A veces cuando una pareja se separa, o parece que se separa, es para generar expectativa, para que se hable de ellos, para que la gente esté más pendiente de lo que van a hacer después. Es el típico jueguecito de Hollywood, y a veces el mundo turco también se apunta. Imaginen la jugada, se dejan, se habla de ellos, cada uno se centra en su carrera individual, se hacen fotos solos que dan que hablar, y de repente ¡zas! Vuelven a aparecer juntos. Y el bombazo es doble porque ahora parecen más fuertes, más decididos. ¿No les parece una posibilidad? Yo creo que es muy factible. Lo que sí es seguro es que ambos son súper profesionales y saben cómo manejar su imagen. Así que mientras algunos lloran por la ruptura, otros estamos aquí, analizando cada movimiento. Porque seamos sinceros, nos encanta este salseo. Nos mantiene vivos, ¿no? Nos hace sentir parte de algo. Y ahora la pregunta del millón, que quiero saber qué piensan ustedes, mis sabuesos del cotilleo, ¿creéis que esta separación es de verdad, o solo una táctica para avivar la llama de su fama?